Los desayunos de Mr. Donut presentan. Gracias, estamos listos para iniciar esta mañana nuestra entrevista cuando son las 7 de la mañana con 8 minutos. Nos acompaña en nuestros estudios el ministro de Seguridad, Benito Lara, y el ministro de Educación, Carlos Canjura, con nosotros para hablar sobre los programas que están desarrollando, pero también sobre, ayer le decía al secretario de Gobernabilidad y comisionado para la Seguridad, le decía por dónde va a ir el bisturí. Ahora, lógicamente, que la sala ha admitido este recurso de los 900 millones de dólares, ¿no? Que no puede el gobierno hacer uso de esos 900 millones de dólares, y particularmente me decía que 100 de esos 900 millones iban para el tema de la seguridad pública. Ahora mismo le voy a preguntar al ministro de Educación cuáles son los programas que se podrían ver afectados o por dónde el Ministerio de Educación va a también tener que recomponer su presupuesto para poder ejecutar, digamos, lo que estaba dentro del marco de estos 900 millones de dólares. Ministro Canjura, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias a ustedes. Un saludo a los televidentes. Gracias al ministro de Seguridad, Benito Lara, también muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días a todos los que nos ven. En la pausa, me decía el ministro de Educación, el complicado es él, por el tema. El ministro de Educación, el ministro de Seguridad. Por eso, ministro, voy a comenzar con usted escuchando su opinión respecto a esta situación, a esta admisión del recurso de la sala, ¿no? Y cómo el plan de la Policía Nacional Civil o los planes que tenía la Policía Nacional Civil o los programas que pretendía financiar con estos 900 millones, digo, con los 100 millones más o menos, digo, de los 900 de dólares, se van a modificar. Bueno, mira, efectivamente yo creo de que los funcionarios, todos los funcionarios públicos estamos obligados a que cada vez que tomamos decisiones debemos de pensar en las repercusiones que esto pueda tener. Y a mí me da la impresión que los 4 magistrados de la sala no piensan en este país y simplemente toman decisiones que otros las anuncian. Y es común escuchar que cuando hay alguna dificultad política y algunos no tienen la correlación, que siempre anuncian vamos a ir a la sala, ¿verdad? Así lo hizo Arena hoy en este caso, ¿verdad? Vamos a ir a la sala. Y los 4 que se la llevan de independientes, ¿verdad? Da la impresión que obedientes, bien obedientes, ¿verdad? Al son de lo que dice Arena, ¿verdad? Al son de lo que dicen algo otros que son acérrimos críticos de nuestro gobierno. Y hoy lo que tenemos es que estamos al frente de una resolución de la sala en la que impide, ¿verdad?, que se continúe con el proceso ya iniciado por el Banco Central, por el Ministerio de Hacienda, de la colocación de los bonos. 900 millones, ¿verdad?, que precisamente en la asamblea pasada, a la hora de discutir, yo creo que todos nos acordamos, una discusión pública, una discusión también muy fuerte en ese momento, pero la mayor parte de los diputados pusieron en el tapete los problemas que tiene este país. Entre ellos el tema de la seguridad. Entre ellos el tema de la seguridad, ¿verdad? Y estaba claro de que esta plata, este financiamiento iba a servir para programas sociales, para la seguridad, que es el problema principal que tiene este país. Y que nosotros hemos estado insistiendo en que para darle sostenibilidad, ¿verdad?, se necesitan recursos. Y muchas veces lo que nosotros necesitamos son recursos también propios del país. Imagínate de que cuando hemos hablado con algunos congresistas norteamericanos que han venido en momentos pasados para ver lo de la ayuda para el Triángulo Norte, hicieron una comparación entre la inversión que ellos dieron en Colombia y cuánto puso el Estado colombiano. Y nos decían de que por cada dólar que puso el gobierno norteamericano para la seguridad de Colombia, los colombianos aportaron $7. Esa era la relación. 7 por 1 era la 7 por 1, o sea, te aporto 1, pero vos de tu propio esfuerzo para que sea sostenible el esfuerzo, para que dé resultados, tenés que aportar 7. Y precisamente ese esfuerzo de todos, de todo el país, por eso nosotros insistimos y nos has escuchado decir muchas veces, Romeo, insistir en las políticas de Estado, porque estas deben de ser decisión de Estado. Debemos de, todos aceptamos que tenemos un problema complejo, difícil, pero no creo que con esta actitud no todos tenemos la voluntad de poner nuestros buenos oficios para resolver. Y entonces aquí nos topamos hoy con que la sala obedece
¿verdad? Y resuelve al son de lo que dijo Arena. Ministro, solo para precisar un poco eso, y quiero escuchar la opinión también del ministro de Educación, pero antes la suya respecto a este tema. Hay personas que creen que se ha emprendido una campaña contra la sala, ¿no? No. A raíz de esta situación. No, lo que nosotros estamos haciendo es explicándole a la gente las repercusiones de que tiene esta decisión de la sala y en todos, pero fundamentalmente en materia de seguridad. Mira, es que el principal problema de este país es la seguridad. De eso no cabe duda, creo de que nadie lo va a discutir. Ajá, si este es el principal problema, todo el Estado debemos de estar empeñados en ver cómo resolvemos este problema. Y entonces cuando un buen sector del Estado salvadoreño, cuando un buen sector de los privados de este país están ya en el esfuerzo conjunto de resolver y necesitamos recursos, vienen estos y te interrumpen ese proceso. Y hay que decir que lo ponen como en riesgo. Pero también creo que es correcto decir lo siguiente, de que independientemente de la decisión de la sala y las dificultades en que nos ha metido, en que debemos de readecuar toda la planificación, yo te podría hablar un poco más al detalle de Ciudad Delgado, todos los planes que teníamos en Ciudad Delgado, que al final los vamos a impulsar, yo no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Okay, ya vamos a hablar de eso precisamente, sobre cómo van a reacomodar, ¿no? Ministro, ¿cuál es su opinión respecto a esta percepción que existe, ¿no? De que se ha emprendido una campaña en contra de la sala a raíz de esta situación de los 900 millones de dólares? Pues yo creo que la sala, al final de cuentas, es responsable de esa percepción, en tanto que las decisiones que está tomando están poniendo en riesgo, no solamente a este gobierno, está poniendo en riesgo importantes programas que son para el futuro del país, para la construcción del futuro del país. Como lo decía yo en una conferencia de prensa, estoy preocupado realmente porque los retos que tenemos en educación sin duda que demandan recursos mucho más allá de los que disponemos actualmente. Sin embargo, no tener los recursos suficientes y en este caso poner en riesgo que no se tengan a tiempo, porque supongamos que los recursos que la sala resuelve por lo positivo, supongamos eso, pero esto significa unos retrasos importantes que en términos de educación, como yo lo veo, puede afectar significativamente la ejecución de programas que son muy importantes para el tema educativo. Entonces, no se trata solo del hecho de aceptar la demanda, sino de ver también la consecuencia enorme que tiene para el país, y habría que preguntarse, ¿verdad?, si hay algún artículo que sea más importante que el primero de la Constitución. Supongo que miembros de la sala, ministro de Seguridad, dirán, mire, nosotros, pues lo que es las repercusiones, sabrá el gobierno cómo resolverlo. Nosotros lo que tenemos que ver es que esté una acción como esa dentro del marco de la Constitución y punto, ¿no? Bueno, mira. ¿Y qué es lo que sujeta? El procedimiento. El procedimiento, aparentemente. Sí. El procedimiento. Y ahí lo que se dice es que esa pieza ya estaba en el archivo. En la Asamblea tenemos un reglamento interior, que es ley de la República, el reglamento interior. Y el reglamento interior establece que cuando un dictamen no tiene los votos, va al archivo. Pero que si la plenaria está abierta, cualquier persona, o sea, diputado, por supuesto, o diputada, puede en un momento determinado reconsiderar la votación. Y eso fue lo que pasó. O sea, de que no hay nada que pueda objetar el procedimiento. Y esta es ley de la República. Y nadie puede aludir ignorancia de la ley, ¿verdad? Mucho menos una sala de lo constitucional. Que, no sé, yo escuché una noticia ahí que tenía como 70 asesores, ¿verdad? Entonces, mucho menos con esa cantidad. 70 asesores para 4, decían. Para 70 asesores para 4. Entonces, mucho menos con esa cantidad de asesores, ¿verdad? Entonces,
el argumento no es válido. ¿Comparten ustedes la opinión del presidente de la República de que en realidad lo que se pretende es boicotear las finanzas del Estado? Totalmente. Sí. Totalmente compartimos la opinión del presidente de la República. ¿Ministro? Yo creo que está claro. Los argumentos utilizados acerca de la sustitución de la diputada propietaria y el hecho de haber llevado a una segunda votación, entre comillas, la decisión en la Asamblea Legislativa, me parece que son argumentos que, aparte de que tienen antecedentes históricos por una buena cantidad, como dije al principio, aparte de que esos dos tipos de hechos ya han ocurrido con mucha frecuencia en la Asamblea Legislativa, está el hecho de que el efecto que tiene es tremendamente negativo para el país. Ministro, particularmente entremos a conocer en detalle cuáles son los programas que podrían ser afectados, bueno, de que hoy por hoy se quedan, digamos, sin financiamiento. Entiendo que el gobierno está en la lógica y en la responsabilidad de buscar cómo subsanar esa situación, pero hoy por hoy, el hecho de que se haya admitido este recurso en la sala, ¿qué programas directamente afecta en educación? Bueno, estamos en el entendido de que nosotros estamos tratando de desarrollar una cantidad de programas que tienen un carácter integral, ¿verdad? Todos se complementan. No estaríamos en la disposición de renunciar a ninguno de esos programas. Sin embargo, el no disponer de los recursos y no disponerlos a tiempo va a tener consecuencias, por supuesto, en la consecución de metas, en el logro de metas en el ministerio. Los programas de formación de maestros, de formación continua de maestros, el programa de todos los programas sociales, paquete escolar, vaso de leche, el programa de alimentación escolar, el programa Un Niño en la Computadora, el programa de universidad en línea. Todos esos programas son programas importantes para el país. Y le pregunto, ¿y cuyo financiamiento dependía de este monto o no? Pues está incluido, todo ello está incluido. Es decir, porque alguna parte que corresponda al Ministerio de Educación de esos 900 millones, el no disponer de ellos significa, al final de cuentas, decidir sobre en qué porcentaje se va a reducir alguno de esos programas o todos los programas, ¿verdad? No se puede precisar que ese monto venga destinado exclusivamente para uno de esos programas. Entiendo que el mandato del presidente ha sido, ciertamente esto nos afecta, pero no se va a recortar ningún programa, no se va a dejar de ejecutar ningún programa. Por ejemplo, será obligación del ministro, y digo del gabinete como tal, buscar una respuesta a cómo seguir financiando el paquete escolar, los uniformes, el vaso de leche, etcétera, Es ¿no? un compromiso nuestro, por supuesto. Y vamos a intentar, si se trata de afectarlo lo menos posible, ¿verdad? Pero no hay ninguna duda de que el simple retraso puede afectar, ¿verdad? Porque si los recursos no llegan a tiempo, el vaso de leche en el mes de diciembre no nos va a servir. Es decir, el retraso y los fondos mismos. O sea, esto rompe la programación que tenían ustedes, de alguna manera. Por supuesto. Ministro. Bueno, usted me hablaba, por ejemplo, del caso de Ciudad Delgado, como para ponerlo como ejemplo. En el caso de seguridad, por supuesto que esto afecta los planes de la policía. Todos sabemos de que tenemos dificultades muebles en la policía, ¿verdad? Y nosotros estamos precisamente en un proceso de resolver eso en cada uno de los puestos policiales. Hoy esto va a sufrir un compás de espera. Estoy hablando en unas cuentas de las condiciones que tienen los policías para trabajar en los lugares, los puestos policiales, delegaciones, etc. También va a afectar, en cierta forma, afecta la misma operatividad, porque, por supuesto, la operatividad requiere recursos, Y todos sabemos hoy que, por la situación a que hemos llegado, el nivel de movilización y de operatividad que debe tener la policía. Cuando decimos operatividad nos referimos a la movilización, compra de vehículos, compra etcétera. de vehículos, pero también a la movilidad misma de la policía. O sea, no solo hablamos de combustible, pero bueno, si los vas a ir a meter a los policías a un lugar X para que
persigan a la delincuencia, pues hay que darles condiciones en el lugar. Estamos hablando de alimentación, transporte, etcétera, etcétera. Eso, por supuesto, que afecta, ¿verdad? Que afecta. Sin embargo, hay que decir, y yo lo quiero reafirmar, que a pesar de esas dificultades, la gente debe tener confianza en que no vamos a detener ningún tipo de operatividad ni de movilidad de la policía. Lo vamos a continuar haciendo. Segundo aspecto que también nos llega a complicar es que nosotros tenemos una serie de programas y de proyectos que son exitosos y que los necesitamos desarrollar aún más. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de videovigilancia en San Salvador. Y ese proyecto de videovigilancia en San Salvador tiene resultados positivos. Por cierto, lo estamos recién dando a conocer esos resultados. Porque desde hace un año ya los policías que están al frente de esto tienen una gran experiencia y hemos resuelto infinidad de casos. Te podría decir que el 80%, por ejemplo, de robos de vehículos en el centro de San Salvador ha disminuido esa cantidad, ¿verdad? Producto de ese gran esfuerzo. Del sistema de videovigilancia. El sistema de videovigilancia. Ese sistema nosotros pretendemos ampliarlo, ¿verdad? Ampliarlo. Y hemos estado platicando con alcaldes en el COANS, con los de Comures. Vamos a platicar también con la empresa privada para que nos pueda también cooperar. Porque el plan completo son cerca de 4.400 más o menos cámaras. Eso tiene como 3 años más o menos para ejecución, pero dada la situación, nosotros no podemos esperar 3 años, ¿verdad? Entonces vamos a hacer alguna readecuación. Esto, por supuesto, nos afecta porque parte de esa plata bien pudimos utilizarla para consolidar. ¿Ya estaban en proceso de licitación algunas de estos proyectos? No los tenemos en proceso de licitación. Hubiera sido peor, ¿verdad? Porque después hubiéramos sido nosotros los demandados. Fue un proceso de licitación y no tenemos cómo, ¿verdad? Cómo la plata, hubiera sido mucho que peor. Fíjate de que desde este sistema, por ejemplo, nosotros hemos logrado detectar más de 5.918 vehículos sospechosos en lo que va del año. Eso ha hecho un esfuerzo grande para prevenir un montón de hechos delincuenciales. Bueno, pero este es un aspecto. Ya vimos 2. Cómo la policía, cómo este sistema de videovigilancia. ¿Qué otro? Es la implementación del plan El Salvador Seguro. Hemos dicho nosotros que vamos para 10 municipios, ¿verdad? Y sucede que yo tengo aquí, por ejemplo, el plan operativo ya de Ciudad Delgado, en el cual ya la cosa es ir a operar, donde vamos primero para tener más control del territorio, consolidar nuestra presencia como Estado, no solo con la policía y la Fuerza Armada, sino cómo ir resolviendo los distintos factores de riesgo que ya están productos de un muy buen diagnóstico que han realizado la policía y las distintas instituciones. Ahí tenemos problemas en educación, problemas de espacios públicos, etcétera, etcétera. Y ya cada uno tiene un diseño, ¿verdad? Un diseño. Todo esto en cooperación con la alcaldía municipal, ¿verdad? Y entonces sucede que como son alrededor de 193 sectores solo en Ciudad Delgado, donde debemos de actuar, sucede hoy que esto lo vamos a ir haciendo, pero es un poco más lento, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer, la gente debe tener seguridad que lo vamos a hacer. Y ya estamos en articulación, por ejemplo, con la Fiscalía, ¿verdad? El alcalde de Ciudad Delgado ha llegado al Consejo de Seguridad a explicar todo bien su plan, que es el plan, por supuesto, en conjunto que tenemos, claro, porque no es un plan aislado, ¿verdad? Sino que es un plan conjunto entre el gobierno municipal, el Consejo y el resto de instituciones del gobierno. Y entonces vamos sobre eso. Y eso implica... el mandato del presidente es, miren, cada uno dentro de su cartera vea cómo aplica el bisturí, o el gabinete en su conjunto va a buscar a qué otras carteras sacrificar probablemente para poder cumplir, digamos, las responsabilidades en aquellas carteras que son como prioridad o donde se identifican más problemas. Claro, lo primero es que... ¿Cuál es el mandato? ¿Es adentro de los ministerios? Las dos cosas, ¿verdad? Ahí nosotros tenemos que ver qué son los gastos que ya no tenemos que hacer, ¿verdad? Que no son tan indispensables para este año, y esa plata readecuarla para inyectar a este tipo de programas que ya tenemos el diseño. Lo mismo pasa en educación, ¿no, ministro? A ver, solo le voy a preguntar por un programa que es una niña, un niño, una computadora, que es un programa, digamos, incluso promesa de campaña, entiendo, del presidente de la República. ¿Se va a ver afectado o continúa?
No, así concretamente. continúa, por supuesto. Es que como dije anteriormente, no podemos renunciar a ningún programa, ¿verdad? Lo que va a ocurrir seguramente es que si los recursos no están a tiempo, la primera posibilidad, ¿verdad?, es que ese programa va a retrasarse. La otra posibilidad es que si no se disponen de los recursos, pues obviamente las metas vamos a tener que reducirlas. Y ese propósito que teníamos de terminar este año con 50.000 computadoras para el sistema educativo, pues seguramente lo vamos a tener que reducir, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer la primera pausa comercial. Regresamos en breve. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros conversando con el ministro de Seguridad y el ministro de Educación sobre las repercusiones que tendría en sus programas, en la ejecución de sus programas, esta admisión del recurso de los 900 millones en la sala de lo constitucional. De hecho, el cuestionamiento principal es si esta pieza de correspondencia que entró en su momento al Pleno fue votada de forma correcta, ¿no? Si siguió el debido proceso. Y ahí vamos a pedirle al ministro que revise, porque de alguna manera se hace alusión al artículo 89 del reglamento interno de la Asamblea o el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, donde queda claro cuál es el proceso que sigue una pieza de correspondencia, ministro. Y si lo vemos a la luz de eso, como lo explicaba la presidenta de la Asamblea Legislativa, aparentemente no hubo ninguna anormalidad o irregularidad, pero será la sala la que finalmente diga qué es lo que interpreta sobre esto, ministro. El artículo 89 se refiere a la reconsideración desde las votaciones, cuando en una plenaria se somete un proyecto y este no alcanza los votos necesarios. Y es clarito, dice así, mire, si un proyecto de ley o una resolución no alcanza los votos requeridos para su aprobación, pasará al archivo. En primera votación no tuvo los votos. No obstante, aquí viene, la Asamblea, previa reconsideración en la misma sesión plenaria, fue exactamente en la misma sesión plenaria, podrá acordar conocerlo de nuevo o regresarlo a la comisión correspondiente para que sea objeto de un estudio mayor. ¿Y qué pasó? La Asamblea reconsidera la votación, la misma plenaria, y toma otra decisión por la mayoría, por los votos necesarios para tomar decisión en este tipo de votación. ¿Dónde está la violación al proceso? No hay ninguna violación al proceso. La decisión de la sala efectivamente no afecta únicamente la seguridad de este país. Tampoco hay que decirlo que, si es cierto, afecta el funcionamiento del Estado, afecta el funcionamiento del gobierno, pero más que todo afecta a la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sucede que nosotros hoy tenemos dificultades para cumplir lo que dice el artículo 1 de la Constitución cuando habla de la persona humana y los fines del Estado. Y aquí está muy bien claro, El Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizada para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común. Asimismo reconoce a la persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hoy nosotros, con esta decisión que ha tomado la sala, el Estado en su conjunto se ve afectado para cumplir con lo que nos pide la Constitución, pero el afectado directo de todo esto es la sociedad, y hay que decir los más vulnerables, los más vulnerables. Ahí es donde yo siempre he apelado a otro artículo de la Constitución que nos da lo que hemos dicho en algún momento, la responsabilidad de los funcionarios públicos, porque cada uno de nosotros, cuando toma posesión, hace un juramento, y ese juramento está aquí en el artículo 235, dice así: todo funcionario civil o militar, antes de tomar posesión de su cargo, protestará bajo su palabra de honor
ser fiel a la República, cumplir, y aquí pongámosle atención, dice, cumplir y hacer cumplir la Constitución, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, es decir, a su texto, lo que está escrito, cualquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que la contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le imponga, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Por esa razón nosotros estamos planteando, y allí el presidente ha sido completamente claro, ¿verdad?, en sus orientaciones, que independientemente de este obstáculo que hoy nos han puesto, que nosotros hagamos lo que sea posible por cumplir con nuestro papel. Ok, ¿por qué, ministro de Educación, esto que algunos consideran un ataque a la sala, ustedes no lo ven como un ataque a la sala? Bueno, más bien yo diría que lo que tenemos es un ataque a la población, ¿verdad? Porque al final de cuentas, cuando se prioriza la forma sobre el bien común, que me parece que es la esencia de lo que está pasando, es priorizar la forma sobre el efecto que tiene el atenerse a esa forma, efecto que tiene consecuencias muy negativas, no para el gobierno, es para la sociedad salvadoreña en su conjunto. Todos los programas educativos, todos los programas de salud, el tema de seguridad, todos esos programas se van a ver afectados si esos recursos no se tienen o se tienen tarde. Todos esos recursos son importantes para desarrollar lo que estamos desarrollando. Entonces no me parece sensato que se priorice la forma, que una diputada... La forma de cómo se dio la votación. De cómo se dio la votación, de que se levante una diputada, me parece que eso es forma que no puede arriesgar el bien común de la sociedad salvadoreña. Creo que hay una inversión de prioridades que es importante revisar. ¿Es tanto así, ministro, como para decir, mire, la sala será responsable de un auge de la delincuencia? O decir, de incentivar la delincuencia en nuestro país. Yo creo de que no podemos nosotros, como decir que son los responsables del aumento de la delincuencia, tampoco digamos. O que van a hacer, pues, a futuro. O que van a hacer ahí. Digo, no, tomando en cuenta esta admisión del recurso. Lo que sí es cierto, y eso lo podemos afirmar, de que la decisión afecta e interrumpe la celeridad de los proyectos que nosotros queríamos impulsar. Es que cada uno de los proyectos, por ejemplo, y planes que estamos desarrollando en cada uno de los municipios, por ejemplo, en Ciudad Delgado ya hubieron algunas obras que fueron ejecutadas por obras públicas, por ejemplo. Pero todo eso requiere de que el mismo presupuesto se vaya redireccionando a estos municipios, porque esa es la orientación que tenemos nosotros. Que si este es el problema principal, todos los ministerios, y aquí está el ministro que no me va a dejar mentir, de que estamos precisamente en algunas reuniones algo periódicas para revisar cómo es que nosotros debemos de coordinarnos en los 10 municipios en concreto, ¿no? Y cómo los problemas que tiene educación, cómo resolverlos en ese municipio juntamente con esfuerzos compartidos. Lo que hace el Ministerio de Educación, lo que puede hacer el gobierno local, lo que puede hacer el Ministerio de Justicia. Incluso en algunos momentos hemos dicho, mire, la mano de obra para resolver algunos problemas la vamos a resolver a partir de los privados de libertad que están en la fase de confianza y semilibertad. Es decir, todo eso afecta en su conjunto. O sea, no solo es el tema digamos, de mejor armamento para la policía, de mejores condiciones para la policía, que eso es un poco más concreto, más específico, pero todo en su conjunto, por supuesto, de que las distintas instituciones se van a ver afectadas. Yo digo, el Ministerio de Educación que está planteando las dificultades, pero mucho de lo que está planteando él se va a hacer aquí en Ciudad Delgado, ¿verdad? Tenemos que resolver. ¿Por qué? Porque lo que nosotros tenemos que resolver en esta materia son problemas, son los factores de riesgo que tenemos. Y los factores de riesgo, sido identificados en las comunidades. que han sido identificados en las comunidades. Y los factores de riesgo, algunos están vinculados a distintas instituciones,
a ANDA, por ejemplo, Claro. a Obras Públicas, otros, salud, por ejemplo, a ¿no? salud, algo otras, a educación, algo otros, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, como a espacios públicos, etcétera, etcétera. Y nosotros, como la parte de la seguridad, a dar la seguridad que corresponde al desarrollo de los proyectos, a tratar de garantizar esas oportunidades que hay que darle a la juventud, porque en buenas cuentas se trata de eso, de que cambiar, como dice el plan El Salvador Seguro, hay que cambiarle la vida a la gente, ¿verdad? Y sobre eso es que vamos. Claro, este es todo un proceso, ¿verdad? Pero como tal bien lo explica el ministro de Educación, retrasar ese proceso, ¿verdad? Retrasar ¿Ya tiene alguna afectación? Por supuesto que tiene alguna afectación, ¿verdad? ¿Y están teniendo reuniones de gabinete para esto? Supongo yo que tras el mandato del presidente, ministro Canjura, hay reuniones de gabinete ya para ir viendo, hay que decirlo muy francamente, solo menciono nombres, no sé si por ahí va la cuestión del famoso bisturí, ¿no? Si de repente se le va a recortar, por ejemplo, digamos, a gobernación, o se le va a recortar, por ejemplo, a salud, no sé. Pero me imagino que ya están en eso ustedes de ver cómo van a hacer esta aritmética. Pues obviamente debemos hacer trabajo al interior de cada uno de los ministerios, ¿verdad? Y un trabajo conjunto de todo el gabinete para ver cómo enfrentar estas dificultades que genera esta decisión de la sala, ¿no? Okay. Hagamos la pausa, nueva pausa comercial. Regresamos en breve. Ministro, puntualmente, alguna de las personas que nos están escribiendo a través de las redes sociales me piden que se pronuncie respecto al tema de este vehículo que se localizó anoche, ¿no? En cuyo interior había una granada fragmentaria. Algunos dicen coche bomba, otros dicen una bomba en un coche. Una granada en un coche es distinto a un coche bomba, pero de todas formas, si el ministerio tiene algunos datos ya precisos sobre esto, y si esto se puede calificar como un acto de terrorismo ya de parte de las autoridades de nuestro país. Una breve pausa, regresamos. A ver, ministro de Seguridad Pública, Benito Lara, dos cosas. Uno, sobre este tema, este vehículo encontrado ayer, si mal no recuerdo, calle a la Ciudadela Don Bosco. Así lo reportaba también uno de nuestros equipos. Y lo otro, le sumo esta pregunta que hace un amigo televidente, dice, ¿y qué hacen con los otros préstamos que aprobaron para seguridad? Dice, no pongan pretextos por negligencia. Es su comentario, ¿no? Comencemos por el tema este del vehículo, ministro. ¿Qué datos tiene sobre eso? Y si este ya puede ser un acto de terrorismo en nuestro país. Bueno, mire, lo que se encontró es un vehículo que tenía reporte de robo, en el cual hay un artefacto explosivo dentro, ¿verdad? Y se está haciendo toda la investigación respectiva para ver dueños, huellas, todo lo que está alrededor. Yo no podía dar en este momento como el resultado de las investigaciones, porque están en curso, pero sí estamos investigando sobre eso. ¿Eso se podría calificar como digamos, un paso más en la posible escalada de violencia que tiene el país o no? Mire, es primera vez que vemos un caso. Es primera vez, por eso creo que es importante hablar de ello, por supuesto, ¿no? De que le vamos a poner mucha atención, porque si esto es repetitivo, sí va a haber que tomar otro tipo de medidas, ¿verdad? De hecho, quiero decirle de que hay medidas sobre esto, por es que era necesario, importante, el tema de seguir desarrollando el tema de videovigilancia, ¿verdad? Porque nos ayuda a contrarrestar este tipo de delitos. Pero no, le vamos a poner una atención muy especial, porque no podemos permitir que se nos sigan repitiendo casos similares. ¿Esto es delincuencia común o ya se puede calificar como acto de terrorismo? Eso es lo que vamos a determinar. La investigación nos tiene que dar ese resultado. Ministro, la inteligencia de la Policía Nacional Civil, porque hay, digamos, la Policía Nacional Civil también hace inteligencia, ¿no? ¿Qué elementos nuevos han encontrado en este tema de las pandillas? ¿Hay planes específicos de pandillas? Ahora lo reporta un medio de comunicación y decía que hay planes detectados, ¿no? Por parte de Seguridad Pública en el tema de las pandillas y cómo pretenden actuar a futuro. ¿Tienen ustedes algún tipo de información concreta sobre eso? Sí, tenemos algún tipo de información, ¿verdad? Pero no es exactamente tal como se está planteando, ¿verdad? Pero sí tenemos, información tenemos, sí, eso puedo asegurarle que tenemos. Ok.
Ministro, entonces este tema del coche está en investigación. Está en investigación, ¿ya? sí. Es un caso, primer caso que se registra. Primer caso que Todos registra. conocíamos la historia de los famosos cochebombas aquí en el país que yo decía en la pausa comercial 80. que Ignacio Yacuría hacía una aclaración y decía que hay bombas en coches y no cochebombas, haciendo alusión a lo que pasaba en Colombia exactamente, ¿no? Sobre lo que preguntaba nuestro amigo televidente, decía, a ver, ¿qué ha pasado con los otros préstamos de seguridad pública? sí, Porque no correcto. podemos decir que por 900 millones o por, 100 millones, pues esta cuestión es un caos ya, ¿no? ¿Dónde se ha invertido la demás plata? Bueno, esa es otra cosa, ¿verdad? Efectivamente nosotros tenemos algunos préstamos. Lo que uno debe saber es que los préstamos ya vienen para determinadas proyectos o programas y que en eso uno no los puede cambiar. En el caso nuestro, nosotros tenemos un préstamo que es para ampliar varios centros penales. Y de hecho, el día de ayer yo ya firmaba el documento de los términos de referencia para la ampliación de Izalco fase 2. Ya si todo nos sale bien y no tenemos ningún impedimento, estos próximos días vamos ya a, a abrir la oferta económica para Izalco fase 3. Es un poco complicado entenderlo de Izalco, porque recordemos de que son obras que venimos arrastrando desde el año 2009. Quedaron semi-abandonadas de alguna Quedaron manera. semi-abandonadas, mal diseñadas en cierta forma, ¿verdad? Mal diseñadas en cierta forma, y hasta hoy nosotros hemos logrado ya ir a la ejecución. Pero digo, esas dos ya están adelantadas. Quiero decirles también de que ya estamos sobre algunas granjas penitenciarias, ya estamos avanzados en todo el procedimiento y también en el procedimiento sobre lo de los brazaletes. La verdad es que cuando uno tiene un préstamo no es cierto de que lee uno el montón de plata y que uno es como ir a la tienda. Vienen como un poco amarrados para cuestiones específicas esos préstamos. Vienen amarrados para cosas específicas, pero además hay procedimientos, ¿verdad? De auditoría y todo. A mí me explicaban, por ejemplo, de las Naciones Unidas el año pasado, porque quisimos trabajar con las Naciones Unidas y desde diciembre me decían, mire, entrémosle ya porque vamos a estar licitando en septiembre. Y yo decía, pero no puede ser, ¿verdad? Pero hablando con el BESIE, hemos formado un equipo conjunto entre obras públicas que tienen muy buena experiencia en ejecución y conocen muchas empresas, el jurídico de Casa Presidencial, el Ministerio y otras instituciones que tienen mucha experiencia, y nos hicimos un calendario de ejecución y vamos caminando sobre ese calendario y ya vamos, digamos, ya al menos ya 2 obras, ¿verdad? La primera ya se va a adjudicar y la segunda está en los términos de referencia. Claro, es que, y vamos sobre sí, las otras. A ver, pero tenemos que ir al eso está enlace amarrado. con la radio 109, pero me da la impresión de que la pregunta del televidente es así como, mire, o sea, plata han tenido, ¿no? Ese es el punto. Tiene lógica en el sentido de que están los préstamos eso. Pero nosotros, por ejemplo, cuando estamos planteando la intervención en Ciudad Delgado, no tenemos un préstamo para Ciudad Delgado, ¿verdad? Ahí lo que nosotros tenemos que es readecuar los recursos que tenemos. Y que eso es lo que estamos haciendo. Y esos 100 millones, por supuesto, nos va a ayudar a eso. Bueno, gracias a Puma, vamos hasta la radio 109 con Tony Cabezas. Tony, buenos días. Puma, Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presenta. Hola, Tony, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, Tony, mis dos invitados, el ministro de Educación, Carlos Canjura, y también está Benito Lara, ministro de Seguridad y Justicia. Ministros, bienvenidos a 102.9. Qué gusto saludarlos por este medio. Tony, buenos Igualmente, días. Tony. ¿Preguntas, Tony? Bueno, no sé qué tema les ocupa en este momento. a ver. Nosotros estamos ahorita con Norman Quijano. ¿Qué pregunta quisieras hacerles tú? Bueno, yo sé que de alguna manera el gobierno está, digamos, queriendo hacer conciencia o justificando el hecho o la necesidad de los 900 millones de dólares que están congelados por la Sala Constitucional. Y entiendo que el tema es, y Norman, que es diputado, que está aquí, Norman Quijano, nuestro invitado, no me dejará equivocarme, lo que objetan los demandantes es el procedimiento que se utilizó, entre otras cosas, para la aprobación de estos 900 millones. Sí. Yo creo que es importante que ustedes digan, ministros, rápidamente, cuáles son los puntos más importantes por los cuales ese dinero es necesario.
Comenzamos con seguridad pública, ¿te parece? Así, Sí. muy, como dice Tony, muy brevemente, ¿verdad? Hemos estado hablando, tienes toda la razón, Tony, sobre eso precisamente. Bueno, Tony, buenos días. Buenos días. Efectivamente, esos 100 millones o una parte de los 100 millones iba a contribuir a resolver los problemas que tiene la Policía Nacional Civil para mejorar su armamento y mejorar las condiciones del actuar de ellos mismos. Segundo, va a afectar los planes que ya tenemos diseñados para los 10 municipios prioritarios y fundamentalmente Ciudad Delgado que vamos a iniciar, está Soyapango, Mexicano, etcétera, y que ya hay planes, ¿verdad?, concretos. Pero hay que decirle una cosa a la población, y aprovechando tus micrófonos, que independientemente de este obstáculo que nos han puesto, nosotros como gobierno vamos a hacer todo lo que esté en nuestro alcance por cumplir con nuestros planes. Okay. Ministro de Educación. Bueno, igualmente yo creo que lo que debemos enfatizar es el hecho de que no estamos renunciando a ninguno de los programas. En el caso de educación no hay ninguna renuncia. Pero por otro lado yo quisiera destacar el hecho de que las cuestiones nacionales más importantes deben estar por sobre las formalidades que tiene el sistema legislativo en este caso, ¿verdad? Creo que el concederle la prioridad al bien común es mucho más importante que estar atendiendo cuestiones formales en una asamblea legislativa. A ver, pues sí, Es me importante. corrige el doctor Norman Quijano, saludarlo. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerle a través de este contacto. Esta semana tenemos una cita con usted también, doctor, para hablar sobre varios temas. Usted, me corrige, ¿usted estuvo en esa plenaria, doctor, o no? ¿O fue en la anterior administración? No alcancé a oír lo último que anunciaron. Los audífonos, Norman, tal vez ahí. Que Sí, sí, estuvo. no, eso Ah, fue en la ahora anterior sí, ahora sí, doctor. legislatura. Sí, le preguntaba si estuvo si estuvo en esa plenaria, No, pero ya no, me aclara Tony que no. No, pero de todas formas, acabo de iniciar doctor, el 14 y 15 de mayo. usted que ha sido diputado conoce el procedimiento, ¿no? El proceso de formación de ley. Sí, correcto. ¿Qué comentario tiene sobre esto, doctor? Bueno, independientemente del procedimiento que a todas luces fue viciado, porque la Constitución, si mal no recuerdo, el 143 es la que expresa de que cuando un decreto ley y un proyecto de esta naturaleza va acompañado de su decreto ley, porque es endeudamiento, ¿no? No puede volver a someterse si previamente no han transcurrido 6 meses después de la última votación, y en la misma plenaria lo sometieron 2 veces a votación. Ese es uno de los elementos. El otro elemento es la sustitución del diputado Guillermo Gallegos, de la diputada, Sandra Salgado, de que no se hizo en la forma debido. Esto viene a sentar una jurisprudencia también, y yo creo de que hay que poner, como dicen, las barbas en remojo a nivel de la Asamblea Legislativa, porque ha sido un procedimiento que, debo de ser muy franco, que siempre se ha usado, indistintamente quién sea el suplente del diputado propietario. La jefatura de fracción lleva un orden para ir asignando las suplencias. Repito, sin respetar esto, pero este precedente de la sala, pues indudablemente hay que ponerle mucha atención para no cometer lo mismo. Benito, ¿algún comentario? Sí, me parece de que al doctor se le olvida de que tiene un reglamento interior y que hay un artículo 89 que precisamente hace el procedimiento sobre el 143. Que ahí señala también que puede ir al archivo. Ahí el 143 es claro, ¿verdad? Si no tiene los votos va al archivo. Entonces el reglamento interior en el artículo 89 desarrolla ese artículo y dice, bueno, si está en la misma plenaria, ¿verdad? O sea, no en otra, no, si está en la misma plenaria y si alguien pide reconsideración, que fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces hay reconsideración y esa reconsideración tiene los votos suficientes, que fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces quiere decir que el resultado de ese decreto es correcto, es positivo. Siempre y cuando no se haya mandado al archivo. Siempre y cuando no se haya siempre y cuando hayan votación suficiente para reconsiderar la votación anterior. Si no tiene razón el doctor Quijano, ¿no? ¿Verdad? Si hubiese mandado esa pieza al archivo, no podría ser llamada. Estando en la misma plenaria, A ver, doctor, estamos en la misma plenaria. En esa misma plenaria Adelante. se reconsidera la votación. A ver. Sí, pero para llegar a esa reconsideración de la votación, inmediatamente, yo también estuve 15 años de diputado, inmediatamente que no se da la votación, en este caso calificada para aprobar este endeudamiento, estos 900 millones de dólares, inmediatamente el presidente de la Asamblea Legislativa solicita que el expediente
regrese a la comisión, ¿ok? Solicita porque ya pasó una votación y no la obtuvo. Entonces, para que no verse sometidos a los 6 meses, inmediatamente el presidente tiene que ordenar que vaya a la comisión respectiva. Ok, Eso no sucedió. Ajá, doctor no Quijano. sucedió. Es decir, sin haber hecho ese procedimiento, sencillamente lo sometieron al final de la plenaria de nuevo. Gracias, doctor. Tan sencillo como escuchar la grabación también, sí. Pues la sí. presidenta dice, ¿verdad? Váyase al archivo o dice váyase a la comisión. Eso sería importante, porque las dos posiciones son valederas. Si al final la presidenta dice la pieza va al archivo, pues no puede ser llamada. Pero si sucede lo que dice el ministro de Seguridad, que al final solo se regresó a la comisión para reconsiderarla en una segunda votación, pues también entiendo que lo establece el reglamento 80. Sí, pero hay un el punto, artículo 89 del pero hay reglamento. un punto que es clave, que esto debe hacerse en la misma plenaria, Claro. independientemente el tiempo en que se haga la reconsideración de la votación. Ok, Tony, saludos En la para misma ti. plena. Gracias a Puma. Bueno, un saludo a los ministros. Aquí nos quedamos platicando de este y otros temas y gracias a Puma, Ion Diesel ultra bajo en azufre. Hasta luego. Saludos, hacemos una pausa nosotros, regresamos en breve. Puma Ion Diesel, ultra bajo en azufre, presentó. Una vez más, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, ministro de Educación. Muchas gracias por haber estado Muchas con gracias, nosotros. Romeo. Gracias, ministro, también. No, gracias a ti, Romeo, también por la invitación. Vamos a seguir hablando de esto, ¿no? Digo, Claro que sí. vamos a seguir revisando esta situación porque de verdad, al final la población, pues más allá de que la sala se esté equivocando o no se esté equivocando, a quien le exige es a los ministros también, ¿verdad? Y les dice, tienen que ver cómo hacen. Sí, Romeo, y aquí yo creo que la seguridad que debe tener la población es que nosotros vamos a continuar con los planes que tenemos diseñados. Qué bueno. Saludos para ustedes. Gracias a ustedes también. Muchas gracias por habernos sintonizado. Nos vemos el día de mañana. Los nuevos desayunos de Mr. Donut presentó